La entrevista El Telematutino 11, gente importante. A tratar temas importantes nos acompaña el licenciado Magín Díaz. Él es ingeniero, es economista y fue un gran director de la Dirección General de Impuestos Internos. Magín, bueno, agradecido de que haya aceptado la invitación. Claro que sí, aquí estamos. Con muchos temas, Magín. Tú que recientemente hablaste del tema fiscal. Hablaste de algo que no es un secreto, de que este gobierno ha llegado a los niveles más bajos de gasto de capital en términos de gasto total o de gasto de capital en términos del PIB. Pero tú planteas que todavía el ajuste es mayor para este año, llevando la cosa a un nivel que parece que la inversión en capital va a ser tímida, y eso quizás explica la lentitud en las obras o las obras paralizadas. Bueno, lo que pasa es que el plan del gobierno para este año era tener aprobada una reforma fiscal que le diera 1.5% del PIB adicional. Entonces, para cuadrar el presupuesto, como no daban los recursos, lo que se hizo fue bajar el gasto presupuestado este año. Entonces, para que tú tengas una idea, el año pasado la ejecución del gasto fue 19.5% del PIB. Este año es como 18%. O sea, hay un ajuste importante. Y obviamente la inversión de capital siempre es la más fácil de ajustar. Sí. Creo que está presupuestada este año en 2.2%. Y en el marco de mediano plazo es 2% del PIB anual. Así que la tendencia es a disminuir. Bueno, es que no hay forma de tú mantener un déficit de 3% del PIB con ingresos que están realmente estancados, un gasto corriente que aumentó mucho. Bueno, lo que el gobierno ajusta es la inversión. Obviamente hay una paradoja ahí, porque el gobierno dice: yo soy responsable macroeconómicamente, mantengo un déficit razonable. Ningún economista puede decir que un déficit de 3.5% del PIB es irracional ni es irresponsable. Pero si se tiene muchos años. No, tenemos 30 años. Ahora, lo que ha bajado es la inversión. Yo tengo 3 años predicando sobre el tema. Esto es insostenible para el país. Yo casi estoy sugiriendo que al gobierno le conviene aumentar el déficit. Me parece que el presidente no puede pasarse 8 años con estos niveles de inversión pública. Yo no sé si el gobierno lo tiene claro y sus funcionarios. Hay una inversión que no la va a hacer nunca el sector privado, grandes obras de infraestructura, que la tiene que pagar el gobierno. Y para un país como este, la inversión debería ser 4% del PIB anual durante una generación, por lo menos, 3,5%. Pero ningún gobierno se ha llegado a ese. Quizá bueno, en la época de Balaguer. No, Balaguer era 6 o 7%, pero Leonel promedió casi 4% del PIB realmente. Con Danilo el promedio fue 3%, y ahora ha habido 2 problemas. Por la restricción presupuestaria ha sido baja lo presupuestado, digamos en el entorno de 2,5%, pero a veces no lo han podido ejecutar, sí. Tampoco. O sea, que uno entendió eso el primer año, todo el mundo nuevo, cambiaron los funcionarios, no conocían el nuevo marco legal. En algunas instituciones sacaron a toda la área de compra y después tuvieron que recontratarlo, porque tú tienes un expertise en compra que se perdió, pero eso puede durar 1 año, pero no puede durar 5 años. O sea, todavía hay problemas de ejecución y tú dices, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahora olvídate de la política, que obviamente es un principal factor. Como país, yo creo que invertir 2% del PIB, lo estamos viendo, en el deterioro de la calidad de vida, o sea, los tapones, que es lo que falta infraestructura. Las ciudades, los países van progresando y tienen que invertir en puentes, en elevados, en metros. No hay infraestructura en el país, se está notando mucho. Yo, como te dije, en contra, ¿verdad?, de mis principios conservadores como economista, yo casi estoy proponiendo que es mejor tener un déficit más alto entonces, que aumente un poco más la deuda y que aumente un poco la inversión en infraestructura que sea productiva, porque esta falta de inversión en estos 5 años, y si sigue así en estos 8 años, eso va a perseguir al país durante mucho tiempo. También no se podría dar una situación que la inversión es lo que estimula la economía.
Entonces, no tenemos un estímulo fiscal. Bueno, ahí digamos que yo lo he escrito también, o sea, al Banco Central se lo ha dejado solo. Exacto. O sea, no puede hacerlo solo. Entonces, realmente, digamos que por la pandemia, aunque ya la pandemia va quedando atrás, pero vamos a echarle la culpa de todo, ¿verdad? El gasto corriente aumentó de una manera brutal y se ha mantenido altísimo. Entonces, el gasto en inversión pública es el que te puede ayudar. Por ejemplo, con las altas tasas de interés que ha habido el último año, año y medio, ya la construcción se está resintiendo. Tú lo ves ya en las cifras en los últimos meses. Y no ha valido las liberaciones de recursos. No, pero entonces ahí la construcción pública, la inversión en infraestructura puede ayudar al Banco Central. Entonces, yo creo que hay un problema serio que no es un problema del gobierno. Yo creo que es de toda la sociedad y hay que sentarse a ver cómo es que se le va a buscar alguna salida. Obviamente el plan del gobierno era hacer una reforma, pero también esa reforma con ese dinero iba a seguir aumentando el gasto corriente, una parte, eso hay que verlo. Ahora, los niveles de inversión yo creo que son insostenibles del gobierno. Y parece que el gobierno no está en otra reforma fiscal. Bueno, no se trata de que está o no está. Yo creo que ya va a ser muy difícil, porque lo ha intentado 3 o 4 veces. O sea, no fue solo la anterior. Trató en el 2020, trató en el 2021. A nivel administrativo trató en el 22 y 23, una que otra resolución o norma, la tuvo que echar para atrás. Entonces, bueno, ya ha dado para atrás muchas veces, ya le va a ser difícil. Tuvo muchos cuestionamientos técnicos, la última reforma, o sea, tendría que asesorarse bien. Ahora los gobiernos tienen que hacer las cosas cuando se necesitan. Si el país necesita una reforma, habrá que hacerla. Nunca va a haber un momento óptimo para eso, siempre va a haber 10.000 razones para que la gente va a decir para que no se haga. Pero parecería que el próximo gobierno estaría obligado. Bueno, eso es lo que manda, digamos, el librito, porque no se hizo la reforma y la situación fiscal, o sea, se quedó en el limbo, o sea, el problema se va a agravar. El pago de interés este año es similar al gasto de educación. Sí. O sea, nadie sabe cuánto es a nivel absoluto, relativo, ningún gasto. Educación uno sabe, ¿verdad? 4% del PIB. Pero ya intereses va a ser 4% del PIB, prácticamente. Entonces, tú no puedes que 2 partidas te lleven casi el 60% de tus ingresos. Eso es muy peligroso. Magín, ¿y cómo se explica que con esa situación fiscal nosotros seamos tan bien vistos fuera, bien clasificados por las empresas clasificadoras? Tenemos un ENVIT de apenas 200 puntos, el más bajo que incluso países con grado de inversión. ¿Qué ven ellos en República Dominicana? Bueno, ellos tienen razón. Realmente hay pocas economías que exhiben crecimiento sostenido, porque no se trata de que un año, cualquiera puede crecer un año o 2 años. El tema es, tú creces 30 años, 40 años. Y claramente esta economía mantiene un crecimiento sostenido. Esta es una economía que no hay inflación monetaria, digamos, producto de irresponsabilidad del Banco Central. El Banco Central es independiente, o sea, no hay un riesgo de que el gobierno se financie con el Banco Central, que eso es lo que te puede producir una gran inflación. O sea, otra cosa es que suman los precios, porque sube el petróleo, porque hay una sequía en el sector agropecuario. Entonces, tú tienes un sistema financiero estable. Entonces, la estabilidad macroeconómica, ahí somos la estrella. Tú tienes flujo de divisas muy diversificado. Tienes turismo, tienes zona franca, tienes remesas. La inversión extranjera va bien. Entonces, hay razones para tener una buena calificación y esa calificación es relativa. El resto de los países está muy mal. Sí. Entonces, yo creo que hay razones para haberla mantenido. Ahora, ya subirla de aquí va a ser muy difícil, porque no hay... El grado de inversión no lo vamos a lograr en este gobierno. No, en este gobierno no. Yo creo que es buena meta haberse puesto eso. Eso va a ser un gran beneficio para el país, pero la principal variable que ven ya las calificadoras es la carga de los intereses. Entonces, tú
tiene un país que está dedicando casi el 25% de sus ingresos a pagar intereses. Países similares, 10, 12%, aquí es 25% prácticamente. Y recuérdate que el gobierno ha presentado mejores indicadores porque todos los años se ha acostumbrado a pedir adelanto de impuestos. Y si no es adelanto a la banca, es Aerodón, si no la Barrigol, si no empresas grandes. O sea que ahí tú tienes que ver que el déficit hubiera sido más alto o el gasto en inversión más bajo. Realmente la evasión ha aumentado, Magín. Bueno, lo que se puede decir es que no ha bajado. No ha bajado. Cuando tú eliminas el impacto de los adelantos de impuestos y la operación de Aerodón, la presión tributaria que es la misma que hace 5 años, que en el 2019. Ahora, eso también es peligroso para el gobierno. O sea, corremos el riesgo ahora, que es un riesgo real, de que 8 años después sea la misma presión tributaria que el 2019. O sea, cero avance. 12%, 13% máximo. Sí, a veces, sí, cerca de 14, depende cómo tú la midas. Ahora hay otros ingresos que antes no existían. Por ejemplo, Punta Catalina da 250 millones de dólares al año, 200 millones. O sea, hay ingresos no tributarios. ¿Tú fuiste administrador de Punta Catalina? No, yo no. No, por suerte no. Fue Jaime. No, fue Jaime, perdón, fue Jaime. Claro. Hay otros ingresos no tributarios que han aumentado, pero básicamente la presión tributaria es la misma. O sea, ahora el gobierno, digamos que ha hecho lo que ha tenido que hacer para sobrevivir. Yo entiendo que con el COVID se justificaba cualquier cosa, tú pedías adelanto de impuestos, pero ya cuando tú lo conviertes en una práctica, cuando tú analizas el problema estructural, entonces estamos peor. Magín, entonces en todo esto, el Banco Central ha estado tratando de sustituir al gobierno con política de estímulo, FLR, liberación de encaje legal, tratando de disminuir la tasa de política monetaria. Sin embargo, estamos viendo una situación en la cual las tasas de interés no bajan. Se ha mantenido en 15.5 la tasa activa promedio ponderada, pero entonces está subiendo la tasa de cambio. Para un economista académico, lo que está pasando es hasta bonito. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y si tú ves los académicos, Jaime Aristi, Andy, Juan Ariel escribió la semana pasada, Raúl Ovalle, han escrito desde hace 2 años sobre esto, porque esto está en todos los libros. En todos los libros de macroeconomía, eso lo dijo uno de los profesores de Andy en los años 70, Mundell. O sea, el banco está operando en un contexto ahora de tasa de interés alta afuera. Entonces, durante más de 10 años las tasas fueron 0 en Estados Unidos, pero ahora no son 0. Ahora llegó casi a 5% la tasa de bono del Tesoro, llegó a casi 5% la tasa de referencia del Banco Central Americano, y eso crea una presión cambiaria aquí. Ahora, lo que pasa en muchos países donde hay esquema de meta de inflación es que el tipo de cambio flota, es el que ajusta la economía. Entonces, cuando tú tienes meta de inflación, en teoría, el tipo de cambio debe ser perfectamente flexible. Es lo que pasa en muchos países. Ahora, el problema de aquí es que el Banco Central tiene una meta de inflación y tiene una meta de estabilidad cambiaria. Y eso no es compatible cuando están aumentando tasas afuera. Entonces, ahora, en parte, o sea, una cosa es ser un teórico, estar fuera, y otra cosa es estar adentro. Hay gente que dice, dejen flotar el tipo de cambio. Pero cuidado en esta economía. No solo por el traspaso a los precios y el sector eléctrico, que es dolarizado. Y el 70% de la deuda del gobierno es en dólares. Entonces, el Banco Central siempre se ha manejado con una estabilidad relativa, digamos que se deprecia históricamente 3,5%, 4%. Y eso es saludable para la economía, porque tú no lo puedes tener fijo completamente porque quiebra a los exportadores. El tema ahora es que hay una presión para que se deprecie porque las tasas de interés fuera están altas. Entonces, bueno, el banco ¿qué ha hecho? Vamos a poner reserva para que no suba tan rápido. Ahora ha subido el año pasado 6%. O sea, yo creo que la época de que el tipo de cambio se depreciaba 3% ya pasó. Eso es exactamente. Entonces la gente se tiene que acostumbrar ahora que es una depreciación un poco más alta, pero el Banco Central no quiere soltarlo y tiene razón.
porque el impacto en inflación... Pero, ¿y hasta dónde perder reserva? Digo, las reservas todavía están a un nivel históricamente alto. Bueno, la reserva, digamos que es como un seguro. Es costoso acumularla, muy costoso, eso la gente no lo entiende, pero cuesta dinero, pero es como un seguro que el Banco Central paga para cuando tenga que usarla, la usa. Ahora, desde que empezó esta situación, que fue hace 1 año y medio, van como 4.000 millones de dólares. Las reservas llegaron a 16.000 y ahora están como en 12.200, por ahí la última vez que chequeé. Entonces, bueno... ahora viene un alivio con la colocación de bonos. Sí, ya se colocaron, eso da un alivio, pero eso va a ser temporal. O sea, la presión va a estar el año entero mientras las tasas no bajen en Estados Unidos. Y el primer semestre no van a bajar. Ya, o sea, el mercado ya se está dando cuenta de que no van a bajar. Y lo que está incorporado ahora en las probabilidades en el mercado americano es que el primer semestre las tasas no van a bajar. Entonces el banco va a manejarse con esta presión probablemente, al menos durante el primer semestre. Nos vamos a una pausa, esta conversación está sumamente interesante, Magín. Volvemos en unos minutos. Continuamos la entrevista con Magín Díaz, economista, exdirector de la DGI. Magín, ya yéndonos un poquito al ámbito internacional con Donald Trump. Hubo un momento, después de la pandemia, en la cual la gran promesa era el llamado nearshoring. Escuchábamos economistas, políticos, el propio presidente de la República, de que la gran ventaja era la relocalización de las empresas que estaban en China, aquí cerca. Bueno, México fue el país que más se benefició y después Costa Rica. Ahora bien, con las políticas de Trump, de aranceles y de que las empresas se instalen, pero allá, ¿tiene posibilidad el nearshoring? Mira, la política que debe seguir el gobierno ahora es muy fácil. Es lo que diga Trump. Porque es un bulldozer. Y nosotros somos un país pequeño. Lo ideal es que él no tenga en el radar un país tan pequeño. Que no tenga una orden ejecutiva. Exactamente. Ahora, una señal muy buena es que la primera visita del secretario de Estado fue a esta región y nos incluyó. Entonces hay que alinearse con Trump. Nosotros somos muy pequeños para el problema comercial que es el objetivo de Trump. Ahí está Canadá, México, China. Exacto. Y además es supervetario para ello el comercio, ¿no? Exacto. La balanza comercial. Que ese es uno de los criterios que él utiliza. Él está equivocado en todo lo que él dice sobre el comercio y los aranceles. O sea, no hay un economista sensato. Todo lo que él dice está mal. Y la política de aranceles a quien perjudica más es a los propios norteamericanos, en todos los sentidos. Es ineficiente, aumenta los precios. Por eso uno lo que piensa es que él lo usa como un mecanismo de negociación por la fuerza, pero no la va a poder aplicar como él quiere porque él se va a perjudicar a los Estados Unidos, él mismo. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza, el tema de En México que se han instalado cantidad de empresas norteamericanas. He visto que ya muchas que tenían programas y planes los han agotado. Sí, claro, crea una incertidumbre. Además, toda la cadena de producción está vinculada en Canadá, Estados Unidos y México. No es, o sea, los insumos vienen de Canadá, una parte, de México, de Estados Unidos. O sea, está interrelacionado. Entonces, nosotros tenemos la ventaja que estamos cerca, somos pequeños. Estados Unidos siempre es nuestro aliado natural y ahora va a tener que hacerlo con más fuerza porque... yo creo que hay que alinearse con lo que él diga. Y bueno, podemos salir beneficiados. O sea, yo no estoy tan pesimista en eso. Yo creo que el hecho de que el secretario de Estado viniera al país es una gran señal. Obviamente, por unos años hay que olvidarse mucho de la relación con China. Y los chinos eso no le importa mucho porque su horizonte siempre es de 200 años, de 300, es un imperio. Eso no lo afecta que haya un presidente en contra de ellos, norteamericanos. Su horizonte va por generaciones. Mantener una relación cordial, pero... Su meta es a largo plazo, sí, vencer el siglo de la humillación. Exacto, o sea, eso a ellos no les afecta nada. Entonces yo no estoy tan pesimista por esos factores que te dije con relación. Pero entonces la parte de Haití, es decir, no parece que Trump mete dinero en Haití. No, ni tiene incentivo ahora. Y con este tema de que le quitaron el TPA o el TPS a los haitianos, es decir, la perspectiva es que
regresen 500.000 de haitianos a Haití. Y bueno, no Haití, a la isla. La isla. O sea, sí. porque yo creo que ese es el principal problema de nuestro país. Ahora, yo creo que ahora hay un gobierno norteamericano que entiende más. Y nuevamente, fíjate que cuando estaban haciéndole la entrevista para ratificar a Marco Rubio, mencionó República Dominicana y el problema haitiano. Y eso es bueno. Y ellos no pueden criticar ahora el tema de que queremos controlar la inmigración, porque eso es lo que ellos están haciendo en su país. Entonces, ahora, si retornan 500.000 haitianos, o sea, eso es una crisis casi imposible. Convivimos en la misma isla con el país de mayor crecimiento del hemisferio, con el país más pobre del mundo prácticamente. ¿A dónde van a ir? Entonces, eso es un problema que nosotros no podemos solucionar, no tenemos los recursos. La comunidad internacional es lo que ha dicho el presidente que intervenga. Estados Unidos tiene otra agenda, obviamente. No creo que va a poner recursos. Ahí el gobierno va a tener que seguir haciendo su periplo a nivel internacional, pero sabiendo que tal vez no nos ayuden. Entonces hay que tener un plan. Definitivamente. Magín, tus proyecciones de crecimiento este año ya no es 5%. No, ya no es 5%. Ahora, esta economía siempre sorprende. Como yo dije al principio, ya uno está viendo, por ejemplo, el sector construcción, que tuvo crecimiento negativo en noviembre y diciembre, en parte por las altas tasas de interés. Que ese es el sector que siempre empuja la economía. No pasó el año pasado, creció solo 2%. Lo que empujó fue servicios, comercio, turismo. Entonces, probablemente enero y febrero sigue esa tendencia. Entonces, digamos que por ahora hay que ser más conservador y yo creo que si este año crecemos 3,5, 4, sería un gran resultado. Que frente al crecimiento potencial de 5, pero obviamente que hay condiciones exógenas e internas que no apuntan a un América Latina está creciendo 2, o sea, igual vamos a crecer el doble. Pero es un entorno internacional con mucha incertidumbre y un mundo que cambió en cuanto a las tasas de interés que se van a mantener altas más tiempo de lo que se pensaba a nivel internacional. Magín Díaz, como siempre, muy agradecido de tus enfoques puntuales, correctos e incisivos. Como no, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ojalá verte algún día de nuevo en la DG. Ay, no. Para que eso vuelva a caminar de nuevo y mejore. Porque tú lo hiciste bien. Yo recuerdo que Atandi Daguarre escribió un artículo que así como Valdés Albizu y los gobiernos lo habían dejado, a ti debieron de haberte dejado. Bueno, estamos bien ahora como estamos. Gracias, Magín. Nos vamos a comerciales.